Buenas tardes, soy Luis Eduardo Escobar, economista, consultor independiente, con un comentario sobre el IPOM que fue publicado hoy día por el Banco Central y presentado por don Mario Marcel en el Congreso Nacional. En primer lugar, creo que hay que destacar un elemento que está al comienzo del documento del IPOM, donde se señala de que la situación actual se ve bastante difícil para los meses siguientes y que en realidad la economía chilena enfrenta esta situación partiendo de una circunstancia en las cuales la economía ya estaba bastante debilitada. Recordemos que se había bajado las tasas de crecimiento para este año de en torno al 2% a menos de 1%. Se veía ya, habían algunos elementos como la desaceleración de la economía china producto de la pandemia, pero también el conflicto entre Rusia y Arabia Saudita, que tenía que ver con el manejo de los mercados del petróleo. En consecuencia, el Banco Central lo que nos anuncia es que el impacto sobre la economía chilena este año va a ser bastante duro y que lo más probable es que la economía chilena enfrente una recesión que podría llevar a una desaceleración de la economía o una contracción del PIB del orden de 2% para este año en relación al año pasado. Entonces, en realidad son malas noticias porque estamos sujetos a lo que podríamos llamar dos pandemias distintas. Una que tiene que ver con el problema sanitario propiamente y la otra que está más relacionada con el tema económico, las consecuencias económicas de esta primera pandemia, digamos, que se convertiría en una segunda pandemia. Eh, las proyecciones del Banco Central en realidad tienen las características que tienen siempre estas proyecciones que hacen organismos de Estado o organismos internacionales y que es difícil dar malas noticias. Yo creo que están dando las peores noticias que pueden dar como institución, pero en realidad es altamente probable que esto sea bastante peor de lo que dice el Banco Central, porque el supuesto central, valga la redundancia, del banco, es que en realidad la economía chilena se empezaría a recuperar prontamente a partir del segundo trimestre, del tercer trimestre, digo. O sea que el grueso del problema de la pandemia estaría centrado en el primer trimestre. De ser así, entonces ellos esperan un rebote, significa una reorganización durante el tercer trimestre y un rebote muy importante, por usar las palabras de ellos, a partir del cuarto trimestre. Esto puede resultar ser bastante optimista a la luz de la situación que están viviendo países como Europa y Estados Unidos, que son para nosotros mercados todavía importantes de exportación. Y la incertidumbre que existe en torno a la recuperación de la economía china, que si bien está reabriendo su aparato productivo, todavía hay bastante incertidumbre sobre cómo va a evolucionar eso en los próximos meses y las posibilidades de que haya una segunda ola de esta pandemia. Para que tengamos un punto de vista comparativo, los estudios de la Raín Vial indican que en realidad ellos prefieren trabajar en torno a escenarios y hay un escenario de disminución que es consistente con el del Banco Central, pero también hay un escenario de que si esto se extiende hacia el tercer trimestre, en realidad podríamos estar hablando de una contracción del PIB del 8%. Eso ya nos pone en camino a una recesión mayor, como fue, digo, la de 1982-83. Después hay un tema aquí entre la política fiscal y la política monetaria. El Banco Central insiste mucho en las cosas que ellos han hecho y las que han propuesto en materia de política monetaria, pero en realidad el grueso del peso de las medidas paliativas recaen sobre el gobierno. Y ahí hay un gran signo de interrogación que se está discutiendo por los periódicos en estos días, que tiene que ver, bueno, ¿puede el Banco Central prestarle al gobierno? La respuesta es que en las actuales condiciones, con la Constitución y con la ley orgánica del Banco Central vigentes actualmente, eso no es posible y representa una restricción en la práctica que podría llegar a ser seria para el financiamiento del déficit que podría tener el gobierno central este año.
Entonces, las perspectivas son más bien de un panorama más bien lluvioso, por ponerlo, hacer las comparaciones climatológicas, digamos, y que podría pasar de lluvioso a tormenta, con cierta facilidad dependiendo de cómo nos vaya a nosotros y al resto del mundo en el combate del, de la pandemia del COVID-19. Como cerraba una columna de esta semana, el comentarista y gran economista, por cierto, Martin Wolf del Financial Times, él se preguntaba, parafraseando al profeta Gilel, eh, si no nosotros, ¿quiénes? Y si no ahora, ¿cuándo? Y ese es el dilema que enfrenta hoy día mucho más el gobierno central que el Banco Central, que solo en este caso es el portador de las malas noticias. Muchas gracias y buenas tardes.